Isaías es el más impactante de la Biblia? La verdad te sorprenderá. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. ¿Te has detenido alguna vez a pensar qué hace que un libro escrito hace más de 2700 años siga resonando con una fuerza tan demoledora en nuestros corazones hoy? ¿Qué secretos ancestrales, qué revelaciones divinas se esconden entre sus páginas que lo convierten, para muchos, en el libro más impactante de toda la Biblia? Hablamos del libro de Isaías. Un nombre que evoca profecías majestuosas, juicios temibles y consuelos que acarician el alma herida. Pero, ¿es solo eso? ¿O hay algo más profundo, una verdad sorprendente esperando ser descubierta bajo la superficie de sus versos? Prepárense, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje a través de este monumento literario y espiritual, desentrañando por qué Isaías no es simplemente un libro antiguo, sino una experiencia transformadora que puede sacudir los cimientos de tu fe y revelarte el corazón de Dios de una manera que nunca imaginaste. La pregunta flota en el aire, cargada de misterio y expectación: ¿por qué el libro de Isaías es el más impactante de la Biblia? La verdad, les aseguro, las sorprenderá y las marcará para siempre. Para empezar a comprender la magnitud de Isaías, debemos transportarnos a su contexto histórico, un crisol de agitación política, decadencia moral y una profunda necesidad de la intervención divina. Isaías ministró durante un periodo tumultuoso en la historia de Judá, el reino del sur de Israel, aproximadamente entre los años 740 y 680 a.C. Fue testigo del reinado de varios reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, cada uno con sus propios desafíos y niveles de fidelidad o infidelidad a Jehová. El poderoso imperio asirio se cernía como una sombra amenazante sobre la región, conquistando naciones vecinas y exigiendo tributos exorbitantes. El reino del norte, Israel, ya había caído presa de la arrogancia y la idolatría, y su destrucción a manos de los asirios en el 722 a.C. sirvió como una advertencia sombría para Judá. Internamente, la sociedad judía estaba plagada de injusticia social, opresión de los pobres, corrupción en el liderazgo y una religiosidad superficial que enmascaraba una profunda desconexión con el Dios del pacto. La gente realizaba los rituales religiosos, ofrecía sacrificios, asistía a las fiestas solemnes, pero sus corazones estaban lejos de Dios, y sus manos, a menudo, manchadas de iniquidad. Es en medio de este panorama sombrío, de esta encrucijada crítica, que Dios levanta la voz profética de Isaías. Imaginen la escena: el profeta, probablemente de linaje noble o sacerdotal, irrumpe en la complacencia de la corte real y en la apatía del pueblo con un mensaje que es a la vez aterrador y esperanzador. Su llamado profético, descrito vívidamente en el capítulo 6, ocurre en el año de la muerte del rey Usías, un momento de incertidumbre nacional. Isaías tiene una visión sobrecogedora de la santidad de Dios: ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Esta visión lo aplasta con la conciencia de su propia impureza y la del pueblo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Pero en lugar de destrucción, recibe purificación a través de un carbón encendido tomado del altar y una comisión divina: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías 6:9. Este llamado paradójico establece el tono para gran parte de su ministerio, un mensaje que endurecería a los rebeldes pero que también ofrecería esperanza a un remanente fiel. Isaías no era un mero comentarista social o político, era la boca de Dios, confrontando el pecado con una claridad implacable. Denunció la idolatría, Isaías 2:8, 44, 9-20, la injusticia social, Isaías 1, 15-17, 5-8, 10, 1-2, la hipocresía religiosa, Isaías 1, 11-15, 29 horas y 13 minutos, y la confianza en alianzas humanas en lugar de en Dios, Isaías 30, 1-3, 31, 1-3. Sus palabras eran como fuego,
consumiendo las falsas seguridades y exponiendo la podredumbre moral que se escondía bajo el manto de la prosperidad o la tradición religiosa. Leer a Isaías es enfrentarse a la santidad de Dios y a la gravedad del pecado humano de una manera que pocos otros libros logran. Nos obliga a examinarnos, a cuestionar nuestras propias motivaciones y a reconocer nuestra desesperada necesidad de la gracia divina. Este primer impacto, esta confrontación con la realidad del pecado y la santidad de Dios, es una de las razones fundamentales por las que Isaías sacude nuestras conciencias y nos prepara para recibir las verdades aún más profundas que yacen en su corazón. Si la confrontación con la santidad de Dios y la cruda realidad del pecado humano fuera el único mensaje de Isaías, ya sería un libro profundamente impactante, un espejo incómodo pero necesario para nuestras almas. Sin embargo, lo que eleva a Isaías a un nivel completamente diferente, lo que lo convierte en una fuente inagotable de asombro y esperanza a través de los milenios, es la manera asombrosa y detallada en que Dios revela, a través de su profeta, el plan redentor centrado en la figura del Mesías venidero. En medio de las advertencias de juicio y los lamentos por la infidelidad de Judá, Isaías teje un tapiz glorioso de promesas mesiánicas, pintando un retrato del Salvador con una claridad que desafía toda explicación humana, escrito más de 700 años antes de que Jesús caminara sobre la tierra. Este es, sin duda, uno de los pilares centrales que sostienen la afirmación de que Isaías es el libro más impactante de la Biblia, es el Evangelio antes del Evangelio. Imaginen la oscuridad espiritual de la época, la sensación de que el juicio divino era inminente y merecido. En ese contexto desolador, las palabras de Isaías sobre el Mesías debieron resonar como un trueno de esperanza, como los primeros rayos del amanecer después de una noche interminable. Dios no abandonaría a su pueblo. A pesar de su rebelión, su plan de redención seguía en marcha, y tomaría una forma sorprendente y profundamente personal. Una de las primeras y más desconcertantes profecías aparece en medio de una crisis política, cuando el rey Acaz, temeroso de sus enemigos, busca seguridad en alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Isaías le ofrece una señal de la fidelidad de Dios, pero Acaz, en una falsa muestra de piedad, la rechaza. Entonces, Isaías pronuncia una palabra que trasciende el momento histórico inmediato: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Piensen en el impacto de esta declaración. No solo nacería un niño de manera milagrosa, de un asterisco al masterisco, una joven virgen, sino que este niño sería la encarnación misma de la presencia de Dios entre su pueblo. Esta profecía, citada directamente por Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo 1, 22-23, para referirse al nacimiento de Jesús, establece desde el principio la naturaleza divina y sobrenatural del Mesías prometido. No sería un simple rey terrenal o un líder militar, sería Dios mismo habitando entre nosotros, cerrando la brecha creada por el pecado. Pero Isaías no se detiene ahí. Poco después, en el capítulo 9, estalla en una de las descripciones más majestuosas y amadas del Mesías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6-7. Analicemos estos títulos asombrosos. Él sería admirable consejero, poseedor de una sabiduría divina capaz de guiar y dirigir a su pueblo. Sería Dios fuerte, no un simple representante de Dios, sino Dios mismo en su poder y majestad. Sería Padre eterno, revelando el corazón paternal y protector de Dios hacia sus hijos. Y sería Príncipe de paz, aquel que traería la verdadera reconciliación con Dios y la paz duradera a un mundo quebrantado. Su reino, además, sería eterno, establecido en justicia y rectitud, cumpliendo así la promesa hecha a David siglos antes. ¿Pueden sentir el peso y la gloria de estas palabras? Isaías está describiendo a alguien que es a la vez completamente humano, un niño nos es nacido, y completamente divino, Dios fuerte.
Esta revelación de la identidad del Mesías es simplemente sobrecogedora y sienta las bases para toda la teología cristiana posterior. El profeta continúa detallando el origen y el carácter del Mesías en el capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, 1, 2. Aquí se conecta al Mesías con el linaje de David. Isaí era el padre de David, pero lo describe como un vástago que brota de un tronco aparentemente muerto, sugiriendo un renacimiento milagroso de la dinastía davídica. Y lo más importante, este rey estaría ungido de manera única por el Espíritu Santo, poseyendo todas las cualidades necesarias para gobernar con perfecta sabiduría, poder y justicia. Su reinado traería una transformación tan radical que incluso la naturaleza sería restaurada a una armonía edénica. Isaías 11, 6-9. Estas profecías no solo ofrecían esperanza a Judá en medio de la amenaza asiria, sino que proyectaban una visión de futuro glorioso bajo el gobierno del Rey perfecto. Sin embargo, el retrato mesiánico de Isaías da un giro dramático y profundamente conmovedor en la segunda mitad del libro, especialmente en los cánticos del siervo sufriente. Aquí, la imagen del Rey glorioso se entrelaza con la del siervo humilde y sufriente, aquel que cargaría con los pecados de su pueblo. El clímax se encuentra en el capítulo 53, un pasaje tan explícito y detallado sobre la pasión y muerte vicaria de Cristo que parece escrito por un testigo ocular bajo la cruz. Escuchen la fuerza de estas palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 3, 5-6. Isaías describe el rechazo, el sufrimiento físico y emocional, y lo más impactante, la naturaleza sustitutiva de su muerte. Él no sufrió por sus propios pecados, sino por los nuestros. Llevó sobre sí mismo el castigo que merecíamos para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios y ser sanados espiritualmente. Esta revelación del Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es, quizás, la contribución más singular y transformadora de Isaías. Conecta el juicio divino por el pecado, tan enfatizado en la primera parte del libro, con la provisión divina de la expiación a través del sufrimiento del Mesías. Y la historia no termina en la muerte, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53 horas y 11 minutos, 10, apuntando a su resurrección y exaltación. La precisión y profundidad de estas profecías mesiánicas, escritas siglos antes de su cumplimiento en Jesucristo, son una prueba poderosa de la inspiración divina de las Escrituras y una fuente inagotable de fe y gratitud para los creyentes. Hacen de Isaías no solo un libro impactante, sino un puente indispensable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando el corazón del plan redentor de Dios de una manera que sigue asombrándonos hoy. Las asombrosas profecías mesiánicas que encontramos en Isaías, especialmente la revelación del siervo sufriente que carga con nuestros pecados, son suficientes para estremecer el alma y llenar nuestros corazones de gratitud y asombro. Hemos visto al Rey Divino, al Emanuel, al Príncipe de Paz, y también al varón de dolores que nos sana con sus llagas. Pero el impacto monumental de Isaías no se detiene ahí. Este libro profético da un paso audaz y revolucionario, expandiendo nuestra comprensión del plan de Dios de una manera que debió ser absolutamente desconcertante para sus oyentes originales y que sigue siendo radicalmente relevante para nosotros hoy. Revela con una claridad sin precedentes el alcance universal de la salvación de Dios y su ardiente deseo de atraer a todas las naciones a su luz. En un mundo antiguo a menudo marcado por la división étnica y el exclusivismo religioso, Isaías proclama un mensaje de inclusión divina que rompe barreras y anticipa la naturaleza global del Evangelio de Jesucristo. Esta visión expansiva del corazón de Dios para la humanidad es otra razón poderosa por la que Isaías resuena con tanta fuerza y se considera uno de los libros más impactantes de la Biblia.
Desde los primeros capítulos, Isaías comienza a sembrar las semillas de esta visión universal. En el capítulo 2, después de una fuerte denuncia de la idolatría y el orgullo de Judá, el profeta pinta un cuadro glorioso del futuro escatológico. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2, 2-3. ¡Qué imagen tan poderosa! No solo Israel, sino todas las naciones y muchos pueblos acudirán voluntariamente a Jerusalén, no para ser conquistados, sino para aprender los caminos de Dios y caminar en su verdad. La ley y la palabra de Jehová, originadas en Sión, se convertirían en una fuente de sabiduría y guía para toda la humanidad, llevando incluso a una paz universal donde volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Esta visión temprana establece que el propósito final de Dios para su pueblo elegido no era el aislamiento, sino ser un faro que atrajera al mundo entero hacia él. Esta temática se intensifica dramáticamente cuando Isaías describe la misión específica del siervo del Señor. Ya no se trata solo de que las naciones vengan a Israel, sino de que el siervo mismo vaya activamente hacia ellas como portador de la luz y la salvación divina. En Isaías 42, Dios dice acerca de su siervo escogido, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones». Isaías 42, 1, 4, 6. Luz de las naciones. Esta frase es revolucionaria. El siervo, que más tarde identificamos como el Mesías, Jesús, tiene una misión que trasciende las fronteras de Israel. Su propósito es llevar la justicia, la verdad y la revelación de Dios a los gentiles, a aquellos que habitan en las costas lejanas, a los que están fuera del pacto original. La salvación no sería un privilegio exclusivo de los judíos, estaba destinada a alcanzar hasta los confines de la tierra. Esta idea se refuerza aún más en Isaías 49, donde el siervo mismo habla, describiendo su llamado divino, «Oyóme Jehová desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel», refiriéndose al Mesías como representante ideal de Israel, «porque en ti me gloriaré». Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice, pues, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, 1, 3-6. Aquí la misión universal se declara explícitamente como algo mayor que la restauración de Israel. Restaurar a Jacob es importante, pero es poco en comparación con el propósito global de ser salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías está revelando la inmensidad del corazón de Dios, su deseo de que todos los pueblos experimenten su redención a través del Mesías. Esta perspectiva debió ser impactante para una audiencia que a menudo luchaba con el orgullo nacional y la tentación de ver a Dios como exclusivamente suyo. Además de la misión del siervo, Isaías subraya la soberanía absoluta de Dios sobre todas las naciones, incluso las paganas e idólatras. No son actores independientes fuera del control divino. Dios las usa como instrumentos en su mano, a veces para juicio, como Asiria, llamada vara y báculo de mi furor en Isaías 10:5, y otras veces para bendición y restauración, como Ciro de Persia, a quien Dios llama mi pastor y su ungido para liberar a los judíos del exilio babilónico en Isaías 44 horas y 28 minutos y 45, 1.
Al mostrar a Jehová como el Señor soberano de toda la historia humana, dirigiendo los destinos de imperios y reyes para cumplir sus propósitos redentores, Isaías destruye cualquier noción de dioses territoriales o limitados. El Dios de Israel es el Dios del universo, y su plan abarca a toda la creación. La inclusión de los gentiles alcanza una expresión conmovedora en Isaías 56, donde Dios aborda directamente la preocupación de los extranjeros y los eunucos que se habían unido a Jehová. Temían ser excluidos de la comunidad del pacto. Pero Dios les da una promesa asombrosa, y al extranjero que sigue a Jehová para servirle, y que ama el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abrazan mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 6-7. Casa de oración para todos los pueblos. Esta declaración es una bomba teológica en su contexto. El templo, el lugar más sagrado para Israel, no sería exclusivo para ellos, sino un lugar de encuentro y adoración para personas de todas las naciones que amaran y sirvieran a Jehová. Dios mismo promete traerlos, aceptarlos y alegrarlos en su presencia. Esta es una visión radical de la gracia inclusiva de Dios, que prefigura claramente la realidad de la Iglesia en el Nuevo Testamento, donde ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Finalmente, la visión culminante de Isaías sobre la nueva creación en los capítulos 60 a 66 está llena de imágenes de las naciones viniendo a la luz de Sión y participando de su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, 3. Se describe cómo la riqueza de las naciones será traída a Jerusalén. Isaías 60, 5, 11, como los extranjeros edificarán sus muros. Isaías 60 horas y 10 minutos, y como incluso de entre los gentiles Dios tomará sacerdotes y levitas. Isaías 66 horas y 21 minutos. Esta visión final no es de conquista militar, sino de atracción espiritual y participación gozosa en el reino restaurado de Dios. El impacto de esta visión universal en Isaías es incalculable. Transforma nuestra comprensión de Dios, revelando su amor ilimitado y su propósito redentor para toda la humanidad. Nos desafía a superar cualquier forma de orgullo espiritual o exclusivismo. Ofrece una esperanza sólida a personas de todas las culturas y orígenes, asegurándoles que tienen un lugar en la familia de Dios a través de la fe en el Mesías, la luz de las naciones. Esta verdad sorprendente es, sin duda, una de las razones más profundas por las que el libro de Isaías sigue siendo tan extraordinariamente impactante hoy. Hemos sido testigos de la confrontación implacable de Isaías con el pecado, hemos quedado maravillados ante las detalladas profecías del Mesías venidero, tanto Rey glorioso como siervo sufriente, y nos hemos asombrado ante la visión expansiva de un Dios cuyo plan de salvación abraza a todas las naciones. Cada uno de estos elementos, por sí solo, bastaría para colocar a Isaías en un lugar preeminente entre los escritos sagrados. Sin embargo, hay otra dimensión que añade una profundidad emocional y una relevancia pastoral incomparables a este libro, consolidando su lugar como una fuente inagotable de fortaleza para el alma humana a través de los siglos, la extraordinaria efusión de consuelo divino, la promesa inquebrantable de restauración y la visión radiante de esperanza futura que Dios derrama sobre su pueblo precisamente en medio de las circunstancias más oscuras y desesperadas. Isaías no es solo un libro de juicio y profecía, es, de manera igualmente poderosa, un libro de consuelo sublime, un bálsamo celestial aplicado directamente a las heridas más profundas del corazón humano. Esta capacidad única de hablar esperanza en la desesperación, de pintar el amanecer en plena noche, es una de las verdades más sorprendentes y transformadoras que hacen de Isaías el libro más impactante de la Biblia. El contraste entre la primera y la segunda mitad del libro de Isaías es notable y deliberado. Después de 39 capítulos dominados en gran medida por advertencias de juicio contra Judá y las naciones circundantes, intercaladas con promesas mesiánicas, el capítulo 40 marca un giro dramático en el tono y el enfoque. Es como si las nubes de tormenta comenzaran a disiparse para dar paso a la luz cálida y restauradora del sol. El libro se abre con un mandato divino que resuena a través de los siglos: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén,
decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 40, 1, 2. Consolad. Hablad al corazón. Imaginen el impacto de estas palabras para un pueblo que enfrentaba, o ya estaba experimentando, la devastación del exilio babilónico, la pérdida de su tierra, su templo y su identidad nacional. Se sentían abandonados, castigados, olvidados por Dios. Y en medio de esa oscuridad, Dios irrumpe con un mensaje no de condenación adicional, sino de consuelo tierno y profundo. Les asegura que su tiempo de disciplina tiene un límite, que su pecado ha sido pagado, anticipando la obra expiatoria del siervo, y que la restauración está en camino. Este cambio de tono no minimiza la gravedad del pecado ni la justicia del juicio divino, pero revela el corazón pastoral de Dios, su anhelo final de sanar y restaurar a su pueblo errante. Lo que sigue en los capítulos 40 al 66 es una cascada de promesas de consuelo, seguridad y esperanza que se encuentran entre las más hermosas y conmovedoras de toda la Escritura. Dios se dirige a su pueblo con una ternura y una compasión que desarman. Les recuerda su poder soberano sobre la creación y la historia, contrastándolo con la impotencia de los ídolos paganos. Isaías 40, 12-26, 44, 9-20, para asegurarles que aquel que los llama es capaz de cumplir sus promesas. Y luego, derrama palabras de aliento personal y directo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 horas y 10 minutos. Piensen en la fuerza de esta promesa para alguien que se siente débil, asustado, abandonado. Dios no dice no tengas miedo porque eres fuerte, sino no tengas miedo porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te ayudaré, yo te sustentaré. La seguridad no reside en la capacidad humana, sino en la presencia y el poder infalibles de Dios. Este es un consuelo que trasciende las circunstancias. En el capítulo 43, esta promesa se vuelve aún más vívida y personal. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, 1, 3a. Dios les recuerda su relación íntima y personal con ellos. Él los creó, los formó, los redimió, les puso nombre, les pertenecen. Y debido a esa relación, promete su presencia protectora incluso en medio de las pruebas más extremas, simbolizadas por las aguas profundas y el fuego consumidor. No promete ausencia de pruebas, sino su compañía invencible a través de ellas. Este es el tipo de consuelo realista y poderoso que sostiene a las personas en los valles más oscuros de la vida. Es la seguridad de que, sin importar cuán intensa sea la prueba, Dios está presente y su propósito redentor prevalecerá. Además, Dios les llama a mirar hacia adelante, no hacia atrás. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaías 43, 18-19. Incluso en la desolación del exilio, el desierto, la soledad, Dios promete hacer algo completamente nuevo, abrir caminos inesperados y traer vida donde solo había esterilidad. Esta es una promesa de esperanza radical, la seguridad de que el pasado de fracaso y pecado no tiene la última palabra, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Quizás una de las expresiones más tiernas del consuelo divino se encuentra en Isaías 49, donde el pueblo se lamenta sintiéndose olvidado por Dios. Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. La respuesta de Dios es profundamente conmovedora. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49, 14-16.
Dios compara su amor fiel con el vínculo más fuerte conocido en la experiencia humana, el de una madre por su hijo lactante. E incluso si ese vínculo fallara, algo casi impensable, el amor y el recuerdo de Dios por su pueblo son aún más seguros, más permanentes. La imagen de tenerlos esculpidos en las palmas de sus manos sugiere una intimidad, una cercanía y un compromiso imborrables. ¡Qué consuelo para aquellos que se sienten insignificantes, abandonados o invisibles! Dios los ve, los recuerda, los lleva consigo constantemente. El tema de la restauración y la esperanza culmina en las visiones gloriosas de los capítulos finales. En Isaías 54, Dios habla a la Jerusalén desolada como a una esposa abandonada y afligida, pero le promete una restauración llena de misericordia y amor eterno. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54, 7-8, 10. La disciplina fue temporal, un breve momento, pero la compasión y la misericordia son eternas. La estabilidad del pacto de paz de Dios es más segura que la de las montañas mismas. Esta es la seguridad última que ofrece Isaías. El carácter inmutable y amoroso de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. Finalmente, la misión del Mesías descrita en Isaías 61, el pasaje que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret al inicio de su ministerio, Lucas 4, 18-19, es, en esencia, una misión de consuelo y restauración. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61, 1-3a. El Mesías viene a sanar, liberar, consolar y transformar el luto en gozo, la desesperación en alabanza. Esta es la culminación del mensaje de consuelo de Isaías. La esperanza no es solo una promesa futura abstracta, sino una realidad presente y transformadora disponible a través de la obra del Mesías. ¿Por qué es tan impactante este énfasis en el consuelo y la esperanza? Porque habla directamente a la condición humana universal de sufrimiento, pérdida y anhelo de redención. Isaías no ofrece soluciones fáciles ni optimismo superficial. Reconoce la profundidad del dolor y la desesperación, pero lo enfrenta con la verdad aún más profunda del amor inagotable, el poder soberano y la fidelidad inquebrantable de Dios. Ofrece una esperanza que no se basa en las circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios y sus promesas cumplidas en Cristo. Este mensaje de consuelo divino, tejido a lo largo de la segunda mitad del libro, proporciona un ancla para el alma en medio de las tormentas de la vida, asegurándonos que Dios está presente, que Él tiene el control y que su propósito final es nuestra restauración y gozo eterno. Esta capacidad de infundir esperanza real y duradera en los corazones quebrantados es, sin duda, una de las razones más poderosas por las que el libro de Isaías sigue siendo tan profundamente impactante y amado. Hemos sido consolados por las tiernas palabras de Dios en Isaías, asegurándonos su presencia en la prueba, su amor inquebrantable y su promesa de restauración futura. Sentimos el bálsamo de su misericordia eterna y la esperanza que brota de su corazón pastoral. Pero, ¿cuál es el fundamento sólido sobre el que descansan estas promesas de consuelo tan extraordinarias? ¿Qué nos da la certeza absoluta de que Dios puede y quiere cumplir cada palabra de esperanza que pronuncia a través de su profeta? La respuesta reside en otra de las revelaciones más impactantes y centrales del libro de Isaías, la proclamación majestuosa y sin concesiones de la soberanía absoluta, la majestad incomparable y el poder ilimitado del Dios de Israel sobre toda la creación, toda la historia y todos los supuestos rivales. Isaías no solo nos muestra el corazón tierno de Dios, nos presenta una visión sobrecogedora de su grandeza infinita, su sabiduría insondable y su control soberano sobre cada átomo y cada evento.
Es precisamente porque Dios es este asterisco Dios, el Creador Todopoderoso, el Rey Eterno, el único Dios verdadero, que su consuelo no es una ilusión piadosa, sino una roca inamovible en la que podemos anclar nuestras almas. Esta revelación de la majestad soberana de Jehová es una verdad sorprendente que cimienta toda la estructura del libro y lo convierte en una fuente inigualable de fe y seguridad. El capítulo 40, que inicia la sección de consuelo, comienza precisamente estableciendo esta base de la grandeza de Dios. Después del llamado inicial al consuelo, la voz profética lanza una serie de preguntas retóricas diseñadas para magnificar a Dios y empequeñecer cualquier otra cosa en comparación. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Isaías 40, 12-14. La respuesta implícita es, nadie. Dios es el creador autoexistente, cuya sabiduría y poder son infinitos e incomparables. Ante él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas, Isaías 40 horas y 15 minutos, y todos los habitantes de la tierra son como langostas, Isaías 40 horas y 22 minutos. Isaías nos obliga a levantar la mirada por encima de nuestras circunstancias limitadas y contemplar la inmensidad del Dios que nos llama. Él no es un Dios local, tribal o limitado, es el soberano trascendente del universo. Y este Dios magnífico es el mismo que dice, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41 horas y 10 minutos. El consuelo se deriva directamente de la majestad. Una de las formas más poderosas en que Isaías exalta la soberanía de Dios es a través de la polémica implacable contra la idolatría. En una época en que las naciones circundantes adoraban a una multitud de dioses representados por imágenes hechas por manos humanas, Isaías ridiculiza la necedad y la impotencia de los ídolos con un sarcasmo mordaz. Describe vívidamente el proceso de fabricación de un ídolo. Un hombre corta un árbol, usa parte de la madera para calentarse y cocinar, y con el resto talla una imagen y se postra ante ella, Isaías 44, 13-17. Luego pregunta con lógica aplastante, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Isaías 44 horas y 20 minutos. Contrasta la vanidad de estos dioses que no pueden hablar, ni ver, ni salvar, con el Dios vivo y verdadero, el creador de los confines de la tierra. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, Salmo 115, 4-5, 8, citado aquí por su paralelismo temático. En Isaías 46, describe cómo los dioses de Babilonia, Bel y Nebo, son cargados como fardos pesados sobre bestias cansadas, incapaces siquiera de salvarse a sí mismos del cautiverio, mientras que Jehová declara, oídme, oh casa de Jacob, que sois traídos por mí desde el vientre, que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, Isaías 46, 3-4. ¡Qué contraste! Los ídolos son una carga, Jehová es quien carga a su pueblo. Los ídolos son impotentes, Jehová es el Salvador Todopoderoso. Esta polémica no es solo un ataque a las prácticas paganas, es una afirmación rotunda de la unicidad y la soberanía exclusiva de Jehová. Él es el único Dios digno de confianza y adoración, el único que realmente puede salvar y consolar. La soberanía de Dios también se manifiesta de manera impresionante en su control absoluto sobre la historia y los destinos de las naciones. Isaías presenta a Jehová no como un espectador pasivo, sino como el director soberano del drama mundial. Utiliza a las naciones, incluso a los imperios paganos más poderosos, como instrumentos en su mano para cumplir sus propósitos. Asiria, el terror de la época, es descrita como la vara del furor de Dios, enviada para castigar a un pueblo hipócrita, Isaías 10, 5-6. Sin embargo, cuando Asiria se vuelve arrogante y se atribuye la gloria a sí misma, Dios promete juzgarla severamente, Isaías 10, 12-19.
Esto demuestra que incluso las herramientas de juicio de Dios están bajo su control y deben rendirle cuentas. Más adelante, de manera aún más sorprendente, Dios designa a Ciro, el rey pagano de Persia, como mi pastor y su ungido, un título usualmente reservado para los reyes de Israel o el Mesías. Para liberar a los judíos del exilio babilónico y ordenar la reconstrucción del templo, Isaías 44, 28-45, 7. Dios declara explícitamente que Él es quien despierta a Ciro, lo llama por nombre, lo fortalece y lo guía, aunque tú no me conociste, todo para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, Isaías 45, 4-6. Al mostrar su capacidad para usar incluso a líderes paganos para cumplir sus promesas redentoras, Isaías subraya la soberanía universal de Dios y su poder para orquestar la historia hacia sus fines últimos. Nada ni nadie está fuera de su control. Esta soberanía se basa en la naturaleza eterna y única de Dios. Repetidamente, Jehová se identifica en Isaías como el primero y el postrero, aquel que existe antes que nada y que perdurará después de todo. Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, Isaías 41, 4. Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, Isaías 44, 6. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, Isaías 48, 12b, 13a. Esta autorrevelación enfatiza su eternidad, su autoexistencia y su condición de creador único. Él no es un Dios entre muchos, es el único Dios verdadero, el origen y el fin de todas las cosas. Esta verdad es fundamental para la fe. Si hubiera otros dioses, si Jehová no fuera el soberano absoluto y eterno, entonces sus promesas podrían fallar, su poder podría ser desafiado, su consuelo podría ser insuficiente. Pero porque el asterisco es asterisco el primero y el postrero, el alfa y la omega, podemos confiar plenamente en su palabra y descansar seguros en su cuidado soberano. ¿Por qué es tan impactante esta revelación de la soberanía de Dios en Isaías? Porque proporciona el ancla definitiva para nuestra fe y esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, caos, sufrimiento y poderes que parecen amenazantes, Isaías nos levanta la mirada hacia el trono del universo, donde reina un Dios de poder infinito, sabiduría insondable y control absoluto. Nos asegura que nada ocurre fuera de su permiso o propósito. Nos recuerda que los ídolos en los que tendemos a confiar, ya sean materiales, ideológicos o personales, son vanos e impotentes. Nos garantiza que incluso las fuerzas políticas y militares más formidables son meros instrumentos en sus manos. Y nos consuela saber que este Dios soberano es también nuestro Redentor, nuestro Padre, aquel que nos lleva en sus brazos y nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. La majestad de Dios no es una doctrina fría y distante, es la fuente misma de nuestro consuelo más profundo y nuestra esperanza más segura. Saber que el universo está gobernado por este asterisco Dios, el Santo de Israel, el Creador, el Redentor, el primero y el postrero, nos da la confianza para enfrentar cualquier circunstancia, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Esta visión de la soberanía divina, tan central en Isaías, es una verdad que transforma nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es, sin duda, una de las razones más profundas por las que este libro sigue siendo tan vital e impactante para nosotros hoy. Hemos contemplado la majestad incomparable del Dios soberano revelado en Isaías, el Creador eterno, el Redentor fiel, el único Dios verdadero ante quien los ídolos se derrumban y las naciones son como polvo. Esta visión de su grandeza infinita es el fundamento inamovible sobre el cual descansan sus promesas de consuelo y su poder para salvar. Pero la revelación impactante de Isaías no se detiene en la grandeza presente de Dios ni en su intervención redentora en la historia pasada o futura inmediata. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, nos transporta aún más allá, hacia el horizonte último de la esperanza humana, pintando con colores vibrantes y detalles asombrosos la visión culminante de la restauración final, la creación de nuevos cielos y nueva tierra, y el establecimiento del reino eterno de Dios en perfecta paz y justicia.
Esta perspectiva escatológica, esta mirada hacia el fin último de todas las cosas donde el propósito redentor de Dios alcanza su consumación gloriosa, es quizás una de las contribuciones más trascendentales y esperanzadoras de Isaías, añadiendo una capa final de impacto que sella su relevancia perenne para cada generación de creyentes. Ver el final glorioso que Dios ha preparado nos da una perspectiva radicalmente diferente sobre nuestras luchas presentes y el significado último de nuestra fe. Después de guiar a su pueblo a través de las profundidades del juicio, el exilio y el sufrimiento, y después de asegurarles su consuelo inagotable y su presencia redentora a través del Mesías, Isaías levanta el velo del futuro lejano para mostrarles el destino glorioso que les espera a ellos y a toda la creación fiel. La visión alcanza su clímax en los capítulos finales, particularmente en Isaías 65 y 66. Escuchen la promesa asombrosa que Dios mismo declara: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías 65, 17-19. Nuevos cielos y nueva tierra. Esto no es una simple renovación o mejora del orden actual, es una recreación radical, una transformación tan completa que las tristezas y los dolores del pasado, lo primero, serán olvidados por completo. Imaginen un mundo donde el lloro y el clamor, compañeros tan constantes de nuestra existencia terrenal, cesan para siempre. Donde la alegría no es un interludio fugaz, sino el estado permanente del pueblo de Dios, reflejando el propio gozo de Dios en su creación redimida. Isaías continúa describiendo las características de esta nueva era con detalles conmovedores que contrastan directamente con las maldiciones y frustraciones de la vida bajo el pecado. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Isaías 65, 22-23. En este nuevo orden, la futilidad y la injusticia que a menudo marcan nuestro trabajo y nuestras vidas serán eliminadas. Habrá permanencia, seguridad, disfrute pleno del fruto del propio esfuerzo y la bendición de Dios extendiéndose a través de las generaciones. Incluso la relación entre el ser humano y Dios alcanzará una intimidad sin precedentes, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65 horas y 24 minutos. La comunión será instantánea, perfecta, sin las barreras que ahora experimentamos. Y la paz no se limitará a las relaciones humanas o a la relación con Dios, se extenderá a toda la creación. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías 65 horas y 25 minutos. Esta imagen poderosa, que evoca la armonía del Edén antes de la caída, simboliza la erradicación total de la violencia, la depredación y el sufrimiento en la nueva creación de Dios. Será un retorno a la intención original de Dios, pero en un estado glorificado e incorruptible. Esta visión de la nueva creación se complementa con la descripción de la Jerusalén restaurada y glorificada, que se convierte en el centro de adoración para todas las naciones redimidas. En el capítulo 60, Isaías utiliza un lenguaje poético deslumbrante para describir el resplandor de la ciudad santa. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, 1, 3. La ciudad ya no dependerá del sol ni de la luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60 horas y 19 minutos. Sus puertas estarán abiertas de continuo para recibir la riqueza y la gloria de las naciones que vienen a adorar. Isaías 60 horas y 11 minutos. La violencia, la destrucción y el quebrantamiento serán desterrados para siempre, y sus muros serán llamados salvación, y sus puertas alabanza. Isaías 60 horas y 18 minutos.
Esta Jerusalén celestial no es simplemente una ciudad física reconstruida, sino un símbolo de la comunidad redimida de Dios en su estado final de gloria, seguridad y comunión perfecta con Él y entre sí. Es la culminación de la promesa hecha a Abraham, la realización plena del reino de Dios anunciado por los profetas y establecido por el Mesías. La promesa de esta restauración final trae consigo una garantía de gozo eterno e incesante. Isaías 35 describe el camino de regreso de los redimidos a Sión con una explosión de alegría, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35 horas y 10 minutos. Esta no es una felicidad superficial o temporal, es un gozo perpetuo, una condición permanente del corazón que reemplaza por completo la tristeza y el gemido que caracterizan nuestra vida actual. En Isaías 51, Dios vuelve a consolar a Sión con esta promesa: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51, 3. La transformación es total, el desierto florece, la soledad se convierte en un jardín, y la vida está llena de alegría, alabanza y canto. Esta visión de futuro no es una fantasía escapista, es la meta divinamente ordenada hacia la cual se dirige toda la historia de la redención. ¿Por qué es tan impactante esta visión escatológica en Isaías? Primero, porque ofrece una respuesta definitiva al problema del mal y el sufrimiento que tanto nos aqueja. Nos asegura que la injusticia, el dolor, la muerte y la tristeza no tendrán la última palabra. Dios mismo intervendrá para erradicar el mal y establecer su reino perfecto. Segundo, da un significado profundo y un propósito trascendente a nuestras vidas y luchas presentes. No estamos simplemente viviendo y muriendo en un ciclo sin sentido. Somos parte de una historia cósmica que avanza hacia una culminación gloriosa. Nuestra fidelidad actual, nuestra perseverancia en medio de las pruebas, nuestra participación en la misión de Dios, todo ello tiene un valor eterno porque contribuye a ese futuro prometido. Tercero, esta esperanza futura nos motiva a vivir de manera diferente en el presente. Nos llama a la santidad, a la justicia, a la compasión, a reflejar los valores del reino venidero en nuestras vidas aquí y ahora. Nos impulsa a ser embajadores de Cristo, reconciliando al mundo con Dios y apuntando hacia la esperanza que tenemos en Él. Cuarto, proporciona un consuelo inigualable en tiempos de pérdida y duelo. Saber que nuestros seres queridos que murieron en la fe están disfrutando de la presencia de Dios y que nosotros mismos tenemos la promesa de una resurrección y una vida eterna en la nueva creación, nos da una perspectiva que transforma nuestra manera de enfrentar la muerte. Finalmente, esta visión de la soberanía de Dios consumada en la nueva creación nos llena de una adoración y una gratitud profundas. Contemplar el final glorioso que Dios ha planeado para aquellos que le aman nos lleva a exclamar con el salmista: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos». Salmo 92, 5. La visión de los nuevos cielos y la nueva tierra en Isaías es, por lo tanto, mucho más que una simple predicción del futuro. Es una revelación transformadora del carácter de Dios, del alcance de su plan redentor y del destino glorioso que espera a su pueblo. Es el ancla de nuestra esperanza, el motor de nuestra perseverancia y la fuente de nuestro gozo más profundo. Esta dimensión escatológica, tan vívida y poderosa en Isaías, es una de las razones culminantes por las que este libro sigue siendo tan extraordinariamente impactante, resonando en nuestros corazones con la promesa de un futuro donde Dios será todo en todos. Hemos viajado juntos a través de las cumbres y los valles del majestuoso libro de Isaías. Hemos sentido el peso de la santidad de Dios y la agudeza de su confrontación con nuestro pecado. Nos hemos maravillado ante el retrato detallado y conmovedor del Mesías, el Rey glorioso y el siervo sufriente. Hemos expandido nuestra visión para abrazar el alcance universal del amor redentor de Dios, que anhela atraer a todas las naciones a su luz. Hemos sido envueltos por el consuelo tierno y las promesas inquebrantables de restauración que brotan del corazón pastoral de nuestro Creador. Hemos quedado asombrados ante la revelación de su soberanía absoluta sobre la historia y la creación. Y hemos levantado la mirada hacia el horizonte último de la esperanza, contemplando la visión gloriosa de los nuevos cielos y la nueva tierra.
Cada una de estas facetas, juicio, profecía mesiánica, inclusión universal, consuelo divino, soberanía majestuosa y esperanza escatológica, contribuye a la riqueza incomparable y al impacto perdurable de este libro profético. Pero, ¿cuál es la verdad final que nos sorprenderá? ¿Qué sella de manera definitiva el lugar de Isaías como, posiblemente, el libro más impactante de la Biblia? La respuesta reside no solo en la magnificencia de su contenido, sino en su extraordinaria y demostrable influencia a lo largo de la historia, su papel fundamental como puente divinamente inspirado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y su capacidad continua para transformar vidas y moldear la fe de millones de personas hasta el día de hoy. Isaías no es una reliquia del pasado, es una voz viva, un río caudaloso de revelación divina que sigue fluyendo con poder y relevancia. Consideremos primero su influencia sin parangón dentro de la propia Biblia. El libro de Isaías es, con diferencia, el profeta del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Se estima que hay más de 400 alusiones o citas directas de Isaías en los escritos neotestamentarios. Piensen en eso. Los apóstoles y los evangelistas, al buscar explicar la persona y la obra de Jesucristo, recurrieron una y otra vez a las palabras de Isaías como la clave interpretativa fundamental. Vieron en Jesús el cumplimiento directo y perfecto de las profecías mesiánicas que Isaías había registrado más de 7 siglos antes. Cuando Mateo narra el nacimiento virginal de Jesús, cita Isaías 7:14, «He aquí que la Virgen concebirá». Cuando describe el ministerio de Jesús en Galilea, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, ve el cumplimiento de Isaías 9:1-2, «El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz». Cuando Juan el Bautista prepara el camino para Jesús, se identifica a sí mismo como la voz que clama en el desierto de Isaías 40:3. El propio Jesús, al inaugurar su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, desenrolla el rollo del profeta Isaías y lee el pasaje de Isaías 61:1-2, declarando, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», Lucas 4:21. Los apóstoles entendieron que para comprender quién era Jesús y qué vino a hacer, era esencial sumergirse en las profundidades de Isaías. El libro se convirtió en el lente a través del cual interpretaron los eventos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta dependencia masiva del Nuevo Testamento en Isaías subraya su autoridad divina y su papel crucial en el desarrollo progresivo de la revelación de Dios. No se puede entender plenamente el Evangelio sin entender a Isaías. Un ejemplo particularmente conmovedor de esta conexión se encuentra en el libro de los Hechos. Felipe el Evangelista es guiado por el Espíritu a encontrarse con un eunuco etíope, un alto funcionario que regresaba de adorar en Jerusalén. El etíope estaba leyendo en voz alta precisamente el libro de Isaías, específicamente el capítulo 53, el pasaje del siervo sufriente. Estaba perplejo, preguntándose, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, o de algún otro? Hechos 8:34. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, Hechos 8:35. ¡Qué momento tan poderoso! Isaías 53 se convirtió en el punto de partida perfecto para explicar cómo Jesús, el Mesías, cumplió exactamente esa descripción del siervo que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El resultado fue la conversión y el bautismo del eunuco, demostrando el poder transformador de la palabra profética de Isaías cuando es iluminada por el cumplimiento en Cristo. Este incidente no es aislado, refleja cómo la iglesia primitiva utilizó constantemente a Isaías para predicar y defender el Evangelio. Más allá de su influencia bíblica, el libro de Isaías ha ejercido un impacto cultural e histórico inmenso. Sus visiones de paz universal convertirán sus espadas en rejas de arado, su énfasis en la justicia social y el cuidado de los oprimidos, y sus promesas de esperanza y restauración han inspirado a innumerables movimientos de reforma social, líderes políticos y artistas a lo largo de los siglos. El famoso oratorio El Mesías de Handel, una de las obras musicales más célebres de la historia, basa gran parte de su libreto en los textos de Isaías, especialmente en las secciones de consuelo y profecía mesiánica. Las palabras de Isaías han resonado en discursos inaugurales, en movimientos por los derechos civiles y en momentos de crisis nacional, ofreciendo un lenguaje de esperanza y un llamado a la justicia arraigado en la revelación divina.
Su influencia trasciende los muros de la Iglesia y se filtra en la conciencia colectiva de la civilización occidental y más allá. Pero quizás el impacto más profundo y sorprendente de Isaías reside en su capacidad continua para hablar directamente al corazón de los creyentes individuales en cada generación. Este no es solo un libro para teólogos o historiadores, es un libro para ti y para mí, aquí y ahora. ¿Estás atravesando un valle de sombra, sintiéndote abandonada o temerosa? Isaías 41 horas y 10 minutos te susurra, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Luchas con la culpa del pasado y anhelas un nuevo comienzo? Isaías 43, 18-19 te asegura, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Te sientes débil e inadecuada para las tareas que Dios te ha encomendado? Isaías 40, 29-31 te promete, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. ¿Anhelas una comprensión más profunda del amor sacrificial de Cristo? Medita en Isaías 53 y deja que la imagen del siervo sufriente quebrante y sane tu corazón. ¿Buscas una esperanza sólida en medio de un mundo caótico y quebrantado? Sumérgete en las visiones de Isaías 65-66 y permite que la promesa de los nuevos cielos y la nueva tierra reavive tu fe y tu perspectiva eterna. Isaías tiene una palabra para cada estación de la vida, para cada necesidad del alma. Su riqueza es inagotable, su relevancia perenne. Es un microcosmos de la Biblia entera, abarcando desde la creación hasta la nueva creación, desde el juicio por el pecado hasta la gloria de la redención final. Contiene historia, poesía, profecía, teología y consuelo pastoral, todo entretejido en un tapiz divinamente inspirado. Entonces, ¿por qué el libro de Isaías es el más impactante de la Biblia? Porque nos confronta con la santidad de Dios y la realidad de nuestro pecado. Porque nos revela al Mesías Jesucristo con una claridad asombrosa siglos antes de su venida. Porque expande nuestra visión al corazón universal de Dios que anhela salvar a todas las naciones. Porque nos envuelve en el consuelo tierno y las promesas inquebrantables de un Dios pastoral. Porque nos ancla en la majestad soberana y el poder ilimitado del Creador del universo. Porque nos levanta la mirada hacia la esperanza gloriosa de la restauración final y la nueva creación. Y porque, a través de todo ello, demuestra su autoridad divina por su cumplimiento histórico y su poder continuo para transformar vidas. La verdad que nos sorprende no es una única revelación oculta, sino la convergencia asombrosa de todas estas dimensiones en un solo libro. Es la profundidad, la amplitud y la altura de la revelación de Dios contenida en sus páginas lo que lo hace tan singularmente impactante. Te invitamos a sumergirte en sus capítulos, no como un mero ejercicio intelectual, sino con un corazón abierto y expectante. Permite que la voz de Isaías resuene en tu alma. Permite que te confronte, te consuele, te desafíe y te transforme. Porque la verdad contenida en este libro antiguo tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. La verdad, realmente, te sorprenderá. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.